Pues Ahí muy bien, estamos grabando. ya comenzamos con la reunión de la penúltima reunión de seminario teórico del Colegio Clínico que ha girado en torno a la pregunta sobre la sexualidad para el psicoanálisis, y precisamente en el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de sexualidad y sexuación, que está a cargo, ¿verdad?, la exposición de la doctora María de los Ángeles Gómez. Así que le cedo la palabra y vamos entonces todos a escuchar. Recuerden tener los micrófonos apagados. Bueno, pues saludos a todos. Es cierto que hubo un cambio de fecha por razones personales, así que agradezco a todos que pudieran hacer el ajuste para estar aquí hoy. Hago un pequeño disclosure, es un tema denso, intenso, pero fascinante para pensar la clínica. Así que los voy a invitar a que me acompañen a encontrarnos con algunos referentes fundamentales de lo que se ha dado a llamar la clínica de la sexuación y poder hacer un punto de contraste también en por qué nombrar sexuación y no sexualidad solamente, ¿verdad? Me parece que ahí hay algo que es importante. Voy a estar, déjame ver si puedo compartir. Dame un segundo. Es interesantísima esta historia de, ¿verdad? De los... Eduardo, tienes que darle... Ah, ok. Ahí. Permítanme un segundo. Que ahora no me aparece. Permítanme un segundo. En lo que la encuentro otra vez. Es una, ¿verdad? Es una aventura esto de presentar en estos medios, prepararse, hacer todo este ejercicio de, ¿verdad? De transmisión cibernética. Así que, bueno, voy a compartir. A ver si ahora se ve. ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí. Gracias. Y se está proyectando la pantalla. Muy bien, bueno. Pues voy a comenzar entonces dejando puesto que mi apuesta el día de hoy es hacer unas reflexiones teóricas, es decir, hacer algunas reflexiones que nos ayudan a entender lo que Lacan ha propuesto principalmente en relación a la clínica de la sexuación y a las fórmulas de la sexuación, y movernos también un poquito y tener al final un tiempo para pensar las implicaciones clínicas que eso tiene y también la dimensión ética y política de esta propuesta de Lacan, que me parece que resuena completamente con la actualidad que estamos viviendo, con todas estas preguntas que nos llegan a la clínica de sujetos interrogados, no solamente por su sexualidad, sino por sus modos de goce, por su identidad, por los modos de posicionarse. Y Lacan nos va a dar varias pistas para pensar sin duda al respecto. Es importante, ¿verdad? Y parto dejando claro que cuando en su seminario 11 Lacan dice la realidad del inconsciente es sexual, pero asexuada, es decir, es una realidad que no tiene sexo, tiene para nosotros una implicación ¿verdad? Para aperturarnos entonces a poner en perspectiva que si es asexuada, pero es sexual,
¿A qué es a lo que Lacan va a poner, va a orientar en su, ¿verdad? En su despliegue para ¿verdad? Interrogar eso que extrañamente nos plantea también refiriéndose a Freud, porque Freud también nos dice, ¿no? Que la pulsión no tiene sexo, o sea, que la pulsión se declina solo en términos de su pasividad o de su actividad también, y lo hemos trabajado a través de todo el semestre y este semestre y el semestre pasado, ¿verdad? Que su objeto es contingente, es decir, que el objeto no es lo que va a definir el apogeo de una pulsión en una dirección o en otra. La pulsión, su único horizonte es la satisfacción, ¿verdad? Yo creo que fue particularmente Eduardo quien trabajó este tema hace un par de sesiones. Y lo que con Freud aprendemos es que el fantasma, el que va a sexualizar la pulsión, es decir, que es el fantasma el que arropará la pulsión en una escena que tendrá una carga, ¿verdad?, particular, en donde ya no solamente se estará jugando el despliegue ciego y acefálico de la pulsión, sino una escena en donde habrá tragedia, habrá comedia, habrá otros elementos en juego. Y para Lacan, eso, cuando él lo recoge en su seminario 5 particularmente, una de las cosas que nos va a dejar perfilar, ¿verdad? Es que hace falta interrogarse en la clínica sobre los avatares de esa pulsión una vez, ¿verdad?, que es atrapada en el fantasma, y yo creo que eso a donde se explica mejor va a ser en las fórmulas de la sexuación, que vamos a tocar un poco más adelante el día de hoy. ¿Verdad? Cuando uno está bregando con la sexualidad y con la pregunta por la sexuación, viene, por supuesto, la pregunta por el organismo, la pregunta por la anatomía, ¿verdad? Y por las maneras como los discursos han intentado dar cuenta de cómo se reparte el mundo entre hombres y mujeres y de qué manera se le asigna un cierto sentido a ese ser hombre o a ese ser mujer. Lo que es sin duda importante, que no, ¿verdad?, no perdamos de vista, que el organismo se nos impone como un real. Es decir, sobre el organismo, en realidad, hay que partir de la base, que es una imposición. Nosotros no podemos, aunque se trate de manejar a través del ADN ahora que unos padres están tratando, ¿verdad?, de definir y manipular genéticamente a lo que va a venir como hijo o como hija, no es menos cierto que esa manipulación se queda siempre corta porque el organismo se nos impone. Es decir, incluso si los padres quieren que venga una nena o que venga un nene en su deseo, ¿verdad?, y orientan a que los médicos hagan ciertas intervenciones tecnocientíficas en una o en otra dirección, no es menos cierto que para ese sujeto que van a hacer, ese organismo se le va a imponer como un real como quiera. O sea, más allá de lo que los otros, ¿verdad?, padre, madre, hayan perfilado en su deseo. Además, ¿verdad?, de perfilar que el organismo se nos impone, es importante poner en perspectiva que la anatomía es un índice de ese real y es el punto al que llegan los discursos históricos sobre el sexo, la pareja y la reproducción. Dice Colette Soler en su libro Hombres y Mujeres: tan pronto como un real es nombrado con el nombre de sexo, se anuda las palabras y deviene una realidad lenguajera. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que en nuestro trabajo, ¿verdad? Por supuesto, lo que nos toca trabajar, lo que nos toca poner en perspectiva es ese anudamiento. Es el modo como se van a anudar lo simbólico y lo real, es decir, como ese, ¿verdad?, ese lenguaje, ese discurso va a atrapar
y tratar de nombrar ese real, ¿verdad? Hombre, mujer, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estábamos escuchando a Colette Soler hace par de años en Colombia. Ella decía que con estas tecnologías que permiten atisbar lo que ocurre en ¿verdad? En la cavidad materna donde está alojado el bebé, ¿verdad? Esa tecnología que busca identificar si lo que hay ahí es un varón o lo que hay ahí, porque tiene un pequeño pene, o lo que hay ahí es una hembra. Lo que ella nos decía, y me parece que es importante también tenerlo como referente, es que lo que se recoge no es lo que hay. Lo que se recoge es el intento de recoger lo que hay, darle un nombre, ¿verdad? Ubicarlo en alguno de los sitios en donde históricamente se ha tratado de ubicar a la población humana, lado hombre, lado mujer, ¿verdad? Básicamente ese ha sido a través de muchísimos siglos el modo como eso se perfilaba. Claro que ahora, ¿verdad? Han surgido muchos retos a la clínica que interpelan al psicoanálisis y por eso la elaboración de hoy un poco espero permita aclarar dentro de todo eso que está ocurriendo, incluso como les decía yo hace un momento, con lo que es posible transformar en el cuerpo, con las incidencias de, ¿verdad? De la tecnología sobre el cuerpo para intentar hacer algo otro, queda puesta la pregunta sobre qué es lo que se puede realmente elegir. O sea, de eso que nos afanamos continuamente a perfilar como, ¿verdad? Como posibilidad de posicionamiento, de decir yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, y que el discurso capitalista pareciera proveer como que eso es posible, el psicoanálisis pone de perspectiva que hay en ese campo del menú de elecciones una pregunta clínica y una pregunta ética e incluso una pregunta política sobre qué es lo que es posible elegir. O sea, no es posible elegir todo a lo que se aspira, todo lo que se quiere, como iremos, ¿verdad? También trabajándolo con Freud y con Lacan, ¿no? Y lo que particularmente Lacan va a intentar en sus elaboraciones, a partir sobre todo del seminario 16, aunque lo va trayendo, ¿verdad? Desde mucho antes, es cuestionar que la identidad sexual, la bipolaridad de la dualidad sexual y la idea de complementariedad son falacias, que son tres falacias con las que nosotros tenemos que, ¿verdad? Que lidiar. Y de facto, muchas veces, ustedes lo saben, a la clínica llega quien trae bien montada esa falacia, ¿no? Trae esa falacia de decir yo soy esto, ¿no? Yo soy, me ubico en este, ¿verdad? En este punto y eso es lo que yo soy. Como si la identidad sexual, ¿verdad? Y ahí subrayo el sexual y no sexuada, porque vamos a ir aclarando eso, como si la identidad sexual pudiera definirse y fuera realmente una elección que el sujeto puede dar, ¿no? La cosa es un poco más complicada de ir a Lacan, al igual que la idea de la bipolaridad y de la complementariedad. Lo que Lacan va a proponer es, ¿verdad? A través de ese giro que va a dar en esos seminarios, es que el psicoanálisis, si algo tendría que aprender desde Freud, con Freud y luego, ¿verdad? Con las propias aportaciones de Lacan, es que la identidad sexual, que es una falacia, puede ser recogida en la clínica por la vía de una pregunta sobre la identidad de goce y sobre la identidad sexuada, que ya también iremos aclarando, ¿verdad? Poco a poco.
decía Colette Soler en un texto muy hermoso que es escrito en francés en una revista del campo lacaniano, la revista se llama Le Choix du Sexe, y el artículo de Colette Soler se llama Nouvelle économie sexuelle. Ella dice ahí, lo traduje así, los trans, ¿cómo se dice? Si muestran algo, es que el sentimiento subjetivo de la identidad sexuada puede estar desfasado de los datos orgánicos y culturales y que hay entre ellos una soldadura que habría que interrogar en cuanto al modo en que se produjo. Esto lo vamos a retomar bastante hacia el final, pero lo traigo como una, ¿verdad? Como una pista para poner en perspectiva que hay en ese sujeto, como el ejemplo, ¿verdad? De ese sujeto trans que tiene dificultad de habérselas con ese dato orgánico y con ese dato cultural que le atraviesa, tiene, ¿verdad? Lo que importa, ¿verdad? Es hacer la hipótesis de que hay ahí un desfase, que hay una disyunción entre eso que le ha tocado como dato orgánico y cultural y el modo como se piensa en términos de identidad sexual, o sea, a dónde ubicarse, ¿no? Esa ubicación que cada sujeto hace, no tiene, si siguiéramos a Colette Soler, y por supuesto leyendo a Freud y a Lacan, no es un simple asunto como se pretende hablar desde ¿verdad? De los estudios culturales y de género, ¿verdad? Esto no es un asunto simplemente de lo que viene del otro y de lo que arropa al sujeto en términos discursivos. Hay, por supuesto, que contar con eso. Hay, por supuesto, que contar también con los datos orgánicos con los que el sujeto se las tiene que arreglar, pero hay algo más que eso, ¿verdad? Y es el modo, ella le llama sentimiento subjetivo de la identidad sexuada, que tiene que ver con el modo en que el sujeto asume algo de ese goce particular que le va a llevar por desfiladeros muchas veces trágicos de no saber qué hacer con el cuerpo que le ha tocado y con lo que siente, ¿no? Y con lo que siente también como imposición de la cultura que le marca que hay dos modos, aunque ustedes pueden decirme, sí, pero ahora hay más modos, ¿verdad? Ahora el discurso ha abierto a otros modos. Sí, cierto, pero no, por lo menos como Lacan va a convidarnos a perfilar, es que esos modos hay que pensarlos en términos de modos de goce, fundamentalmente. Por eso, ¿verdad? Era importante empezar a traer, ¿verdad?, el modo en que se trenzan la sexualidad y la sexuación en nuestra, ¿verdad?, en nuestra clínica. Y aunque ustedes pudieran pensar que la sexuación es un significante del psicoanálisis, ¿no? La sexuación, ¿verdad?, la medicina lo usa también para marcar eso que caracteriza la sexualidad de los individuos de una especie. La sexuación, ¿verdad?, como sexo genético, sexo psicológico le llaman ellos, e identidad sexual y sexo objeto u orientación sexual. Es curioso, ¿no? Porque uno pudiera plantear, pero qué interesante, aquí hay cosas, ¿verdad?, que escuchar. Sin embargo, si se fijan de entrada, el gran ausente aquí es el goce. En esta perspectiva, de entrada, o sea, la manera como la economía del sujeto se pone a jugar, hace pregunta porque no está incluida. ¿Verdad? Se ha hablado, por supuesto, la idea de que la anatomía es el destino, y no es que la anatomía no tenga que ver con el destino, pero es, dice Lacan, una fórmula lisa, o sea, llanita, ¿no? Es llana, o sea, y es
dirá él, un error. Y esto me parece importante porque lo que, a mi entender, ¿verdad? Y esto lo podemos conversar, lo que está trayendo Lacan de entrada es em, que el modo como se juega para un sujeto la anatomía no es que no tenga que ver con el destino, pero no es el destino. O sea, no es una cuestión reduccionista, ¿no? No es que todo se juegue ahí. Entonces hay varias preguntas que surgen, ¿no? Si la anatomía no es lo que define, ay, perdón, si la anatomía no es lo que define, si la sexualidad es un asunto que no da cuenta de todo lo que ocurre y menos aún de la pregunta cómo el sujeto se posiciona, entonces surgen varias preguntas que me parece que es importante recoger y ver si hay alguna de ellas que podemos tratar de atender hoy, ¿no? La primera pregunta es cómo se asume una posición sexual. O sea, ¿cómo es que un sujeto se ubique? Y ustedes podrán decir, ¿pero qué es una posición sexual? Ah, por supuesto que esa pregunta va a ser atendida. Ahora lo vamos a ir viendo con lo que Lacan va a formular en sus matemas de la sexuación, ¿verdad? Pero la pregunta está puesta siempre, siempre por lo menos, ¿verdad? Yo lo pienso así en la clínica, la pregunta es la que abre el paso a una elaboración. O sea, es la clínica la que te va a llevar a hacer, ¿verdad?, la reflexión teórica, la que va a increpar la teoría, la que va a poner en entredicho lo que se ha sostenido hasta un momento dado. Y lo que Lacan plantea me parece que es fundamental, y es que esto que muchísimo tiempo, ¿verdad?, hasta los años 60, no era una pregunta abierta, no era una pregunta formulada. O sea, Lacan no se había dedicado a atender eso particularmente. ¿Por qué? Porque el esfuerzo había sido más bien leer a Freud y el avance que Freud había hecho, y ahorita llegó a eso. Pero él plantea, sin embargo, que hay nuevas preguntas por hacer. Y la pregunta entonces es, ¿qué es una posición sexual y cómo se asume? Que va de la mano de la siguiente pregunta: ¿cómo es que alguien se sitúa como hombre o mujer respecto del goce y de la relación sexual? Y por supuesto, ¿qué es lo que suple la relación sexual que, sabemos con Lacan, no puede escribirse ni inscribirse? ¿Verdad? Esas son preguntas que para nosotros son álgidas, a mi entender, tienen más que nunca que atenderse. En la clínica continuamente llegan sujetos interrogados, como les decía yo hace ratito, ¿no?, por su posición, por cómo situarse, ¿no? Y si algo hace claro Lacan es que quien se sitúa como hombre no lo hace simplemente por oposición a la mujer. Eso sería la bipolaridad, ¿verdad? Hombre-mujer, pasividad, actividad. Porque cuando se habla de bipolaridad, en ese sentido, lo que estamos hablando es que hay complemento posible. Lo que Lacan abre como, ¿verdad?, como recurso es que el sujeto, cualquier sujeto, en donde se sitúe en relación a su goce, eh, aunque piense que se está situando como hombre o como mujer, esa pregunta no está, como diríamos en inglés, granted, ¿no? Eso habría que ponerlo a la prueba de la pregunta. ¿Y qué es lo que cada cual, cada sujeto, cada uno de nosotros hacemos para lidiar con lo que Lacan va a llamar la no relación sexual, ¿verdad?, la no complementariedad
la no proporción entre los sexos. Entonces, como verán, o sea, habíamos venido trabajando la sexualidad de una manera un poco más general, más en relación a los elementos que desde el lenguaje, desde la pulsión, desde el Edipo, van encauzando, ¿verdad?, esas intensidades de la pulsión sexual, fundamentalmente. Ahora nos hemos ido moviendo y nos seguiremos moviendo con Lacan a interpelar ya no tanto y solamente la pulsión, sino los modos, las vicisitudes, las economías de un sujeto en sus modos de gozar y en sus modos de arreglársela con lo que no es posible, ¿verdad? En sus modos de arreglárselas con los límites del goce. Y ahora van a ir viendo cómo todo esto nos abre el camino a trabajar las fórmulas de la sexuación, ¿verdad? Yo pienso que para poder acercarse a las fórmulas de la sexuación, y no lo voy a hacer hoy, ¿verdad?, pero quiero dejar puestos, hay 5 textos por lo menos que son fundamentales para poder acercarse a las fórmulas de la sexuación. Tótem y Tabú, y particularmente el mito del padre de la horda primitiva, y ya verán ahorita por qué. El texto de Pulsión y Destino de Pulsiones. 2 textos de los años 20, que son algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos y la organización sexual genital. Son textos cortos donde Freud está tratando de recoger todo lo que ha podido pensar después de haber escrito 3 ensayos de teoría sexual hasta ahora, ¿verdad? 20 años después. Pero también, y creo que, bueno, en los que estuvieron el sábado habrán escuchado un poco, ¿verdad?, la elaboración, que lo vamos a recoger también al final, sobre el caso de la joven homosexual, ¿verdad?, que Freud presenta también como un paradigma de los límites del trabajo clínico, del hasta dónde es posible ir en relación a lo que es la demanda de un padre que pide, ¿verdad?, que se le domeñe a la hija, ¿no?, en cuanto a su sexualidad y a su elección de goce, ¿no? Y lo que Freud, las encrucijadas de Freud en ese momento y el hasta dónde él está dispuesto a ir al respecto, ¿no? Y esto nos va a permitir también en un momento, si llegamos ahí, pensar un poco todo eso, porque él lo dice al final del texto del caso de una joven homosexual, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando se están presentando todas estas opciones? Ya en aquel momento las había, ¿no?, de las terapias conversivas. O sea, y cómo el psicoanálisis puede enfrentar ¿verdad?, esa encrucijada ética, y de qué manera, ¿verdad?, es importante, incluso en términos no solamente clínicos y éticos, sino también políticos, hacer, ¿verdad?, hacer claro, ¿no?, el hasta dónde es posible ese trabajo, hasta dónde se puede ir, ¿no? Sabemos, ¿verdad?, que en las teorías sexuales infantiles hay una dimensión empírica que Freud trae, ¿verdad?, y es que el pequeño, ¿verdad?, en su despliegue y en su afán de descubrir de qué se trata el mundo, va a descubrir en 2 tiempos algo que es fundamental y que también va a tener eco con las fórmulas de la sexuación. Lo primero, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que el propio Freud va a llamar el primado del falo, que es la teoría sexual infantil de que todos tienen una CPP, ¿no? Todos tienen uno, ¿verdad? Y ese es, ¿verdad?, una teoría sexual del conjunto, ¿no? De todos tienen. Dice Freud también que esos propios intentos de seguir descubriendo van a llevar eventualmente al niño a encontrarse con que algunos no lo tienen, que nos aperturaría, ¿verdad?, a traer el descubrimiento del no todo, ¿verdad? No todos tienen eso
que, que amparaba la teoría sexual infantil del todo fálico. Este descubrimiento segundo va a ser para Freud fundamental porque le va a llevar, ¿verdad?, a no solamente a traer la pregunta por el complejo de Edipo, sino por la castración y el modo como el sujeto se va a posicionar ante la amenaza de castración, ya sea la amenaza de, en el caso, ¿verdad?, del niño, de poderlo perder, ¿verdad? Y en el caso de la niña, la pregunta que para la experiencia de Freud va a ser fundamental y aún enigmática, ¿verdad?, es cómo es que ella se las va a arreglar con la castración si de entrada no lo tiene. Para Freud ese enigma está puesto y parte de eso, a mi entender, encuentra algo de respuesta en las fórmulas de la sexuación que les presentaré un poquito más adelante. El caso de la joven homosexual, simplemente para los que no lo saben, ¿verdad?, es un caso de una jovencilla que es llevada a Freud por su padre para que la cure de su comportamiento. Es una chica que está interesada por las mujeres, ¿no? Su afanoso interés es por las mujeres. Si uno lee ese trabajo de Freud, uno va a ver ahí la ilustración de los avatares de la sexuación, por supuesto. Y uno va a leer también los límites que el trabajo clínico implica, porque le va a imponer a Freud, como les decía yo hace un momento, la pregunta de si es posible, ¿verdad?, atender esa demanda de un padre que pide que se cure a un sujeto ¿de qué? Y aquí es lo que Freud plantea al final de ese texto, ¿no? ¿De qué es que se tendría que curar a un sujeto? Por supuesto, de los caracteres sexuales somáticos, no, ¿verdad? Freud pone solidarios a los caracteres sexuales somáticos con el carácter sexual psíquico, con el tipo de elección de objeto. Y él dice, esos tres elementos son fundamentalmente solidarios y toca, ¿verdad?, al analista un poco interrogar más bien si ese tipo de elección de objeto, en el caso, por ejemplo, de esta chica, es un tipo de elección de objeto sintomático o, ¿verdad?, qué valor tiene. Igual cuando se habla del carácter sexual psíquico, también queda puesta la pregunta de cuál es el valor de ese carácter sexual en donde se le supone ubicarse, ¿no? Porque el carácter sexual psíquico, recuérdense, para Freud tiene más que ver con la pasividad y con la actividad. La mujer, lo femenino, ubicado más del lado de la pasividad, lo masculino más del lado de la actividad. Pero el propio Freud dice, el psicoanálisis no puede esclarecer la esencia de aquello que en sentido convencional o biológico se llama masculino y femenino. Y esto me parece, ¿verdad?, que es una de las grandes lecciones que Lacan va a recoger para interrogar desde ya, ¿verdad?, que el problema no es esencialista, ¿verdad?, que el problema no tiene que ver con con esa sustancia hombre o esa sustancia mujer, sino con un asunto lógico, ¿verdad? Lacan nos va a llevar, entonces, nos va a ir moviendo poco a poco de esta mirada que tenemos muchos, y sobre todo los que hemos tenido una formación psicológica primero, que es más esencialista, ¿verdad?, que es más atravesada, ¿no?, por esta... ¿cómo decir? Este peso, ¿no?, de la usía, ¿no? De lo que sería la determinación tanto convencional o biológica de lo masculino y lo femenino.
Y nosotros nos tenemos que quitar esa batola, quitar esa, ¿verdad? Ese referente con el que muchos nos formamos en la psicología para aventurarnos en otra dirección, ¿verdad? Y lo que vamos a ir haciendo con Lacan es irnos moviendo de sus, ¿verdad? De su acercamiento a Freud en sus seminarios primero, sobre todo el 4, el 5, ¿no? En donde él acercaba aún la pregunta por ser hombre o mujer en relación a la salida del complejo de Edipo, ¿no? Del lado del niño, la virilidad asumida mediante la identificación con la imagen del padre, dirá Lacan que le dejara los títulos de bolsillo, para la niña, en la medida en que el padre se convierte en el ideal del yo, se produce el reconocimiento de que ella lo tiene. Dependerá del complejo de castración que el niño se convierte en hombre, en no tener lo que tiene, y que la niña se convierte en mujer vía la decepción, no tener lo que no tiene, que le permitirá luego dirigirse a quien sí lo tiene. Esta cita, ¿verdad?, que parece demasiado freudiana, tiene unas claves esenciales para acercarnos a lo que vamos a ir descubriendo de las fórmulas de la sexuación, ¿verdad? Cuando Lacan plantea, ¿verdad?, por un lado, que al lado del niño está, sí, la identificación con la imagen del padre, y del lado de la niña, la búsqueda, ¿verdad?, de ese referente del padre, para lograr el reconocimiento de que ella lo tiene. Primero esas dos partes, es decir, el padre no deja de ser un referente, y ya lo verán, ¿verdad?, cuando lleguemos a las fórmulas de la sexuación, por lo menos como yo las entiendo. Y por otro lado, ¿verdad?, cómo el complejo de Edipo es solidario del complejo de castración, porque justamente hace falta que, ¿verdad?, el niño enfrente la castración, no tener lo que tiene, y que la niña, ¿verdad?, encuentre no la castración, sino la decepción de no tener lo que no tiene. Es decir, son dos figuras del límite, pero diferentes para cada uno. Si uno siguiera la enseñanza de Lacan, ¿verdad?, la mayoría de nosotros nos hemos concentrado durante mucho tiempo en la clínica del deseo y de las estructuras, ¿verdad?, en la clínica de lo que sería la estructura neurótica, psicótica, perversa, y lo fundamental que eso para muchos nos ha servido para orientar la clínica. Yo soy de la idea, igual que con Freud, el paso de la primera tópica a la segunda tópica no implica que se tire a la basura la primera tópica, sino que viene a conjugar, viene a problematizar más aún las vicisitudes de lo humano. Igual con Lacan, me parece a mí que el énfasis en el deseo, que está al inicio, ¿verdad?, y que es lo que pone a jugar la pregunta sobre todo, ¿verdad?, en el juego de las estructuras y la metáfora paterna, ustedes lo saben, ¿no? Cómo eso, a través de su obra, va a ir moviéndose hacia la clínica del acto y los discursos, ¿verdad?, que es mucho de lo que hemos trabajado en mi seminario Éxtimo, con relación al seminario 17, el reverso del psicoanálisis. Pero, por supuesto que cuando uno trabaja los discursos no está desdiciendo las estructuras, las va recogiendo, ¿verdad? Sabemos muy bien cómo Lacan las recoge. Bien. Cuando llegamos a la clínica de la sexuación, el énfasis va particularmente al goce. Entonces, el deseo, el acto, el goce
no para desdibujar otra vez ninguna de las anteriores, sino para traer una dimensión adicional a la clínica ¿verdad? Que nos mueve de la sexualidad y la pulsión al trenzado de la sexuación. Y hacia los últimos ya años de la enseñanza de Lacan, nos movemos a integrar, ¿verdad?, en la clínica del Saint-Homme y de Lobo Romeo, pero insisto, no sin lo anterior. Lacan jamás hubiera llegado a hablar de la clínica borromea si no está todo lo que, ¿verdad?, lo que es esa enseñanza previa con los énfasis al deseo, al acto y al goce, que aparecen sin duda en el modo como él va a elaborar la clínica de Lobo Romeo, ¿verdad? Y para que tengan una idea, bueno, Colette Soler ha puesto mucho énfasis en la clínica del goce y de la sexuación y ha trabajado mucho esa dimensión, y su seminario, por ejemplo, del 17-18 es el de hombres-mujeres, ¿verdad? Y le da duro a la pregunta por la sexuación, particularmente pensando las vicisitudes actuales de la clínica y trenzando la sexuación con los discursos, ¿verdad? Así que, y por supuesto, trenzando la sexuación con los discursos y con las estructuras, particularmente con la neurosis. Así que cuando uno va a hacer el encuentro con las fórmulas de la sexuación, es partiendo de la premisa que todo lo demás sigue también contando. Para Lacan, la sexuación, ¿verdad?, es un término que da cuenta de la articulación del goce a la posición sexual del parler, del hablante ser o del habla ser, según la traducción. ¿Okay? Entonces, la clínica de la sexuación es una clínica fundamentalmente remitida al goce y a la apertura al goce con una S al final, es decir, a la clínica de los goces. Habrá con Lacan ahora, ¿verdad?, el descubrimiento, ¿verdad?, en su reflexión de que ya no solamente vamos a hablar del goce fálico, sino de otros goces que son esenciales al hablante ser, al habla ser, y que dependiendo de la elección de goce, la ubicación del sujeto en su posición sexuada y en su modo de lidiar con la no proporción sexual. Hay por lo menos 4 seminarios de Lacan que son fundamentales. No son los únicos, pero para mí, ¿verdad? Para mi recorrido son esenciales de un otro al otro, que es el seminario 16, luego el seminario 18, de un discurso que no fuera del semblante. Por supuesto, el seminario 20, que es en donde esa fórmula toma toda su fuerza, aunque ya desde el seminario 18 él hace una primera aproximación. Y el atolondra dicho, ¿verdad? Que es también de esa temporalidad, ¿no? Estamos hablando que es una enseñanza que se juega fundamentalmente en una coyuntura política muy particular, tanto dentro como fuera de la escuela de Lacan. Fuera de la escuela porque es el momento en donde se ha cuestionado completamente la figura central de un padre, de la autoridad, del discurso del amo, ¿verdad? Y se ha aperturado a la idea de que el goce es para todos, de que se puede disfrutar sin trabas y de que es posible que cada cual disfrute tanto como le sea posible y tanto como quiera. Todo lo que ocurre tanto en Francia, también en Estados Unidos, con el movimiento hippie y todo, ¿verdad? Hay ¿verdad?, la suposición, ¿verdad?, de que es posible aspirar
a una cierta completud, a una cierta complementariedad. Hay un giro, ¿verdad? Hay un auge de unas falacias que después se van a ir, a mi entender, consolidando, ¿no? Pero que en parte están jugándose desde ahí. Y en la enseñanza de Lacan es el momento donde él está fundando la Escuela Freudiana de París, y su, ¿cómo decirlo? Hace su propuesta del pase y de lo que él entiende como la formación analítica, ¿no? Como lo que es fundamental, lo que es ineludible en la formación. Entonces, es importante poner en perspectiva que eso que está ocurriendo en términos de la formación clínica, que está poniendo en perspectiva el asunto político también ¿verdad? De la formación, está atravesando toda su enseñanza. Por lo menos eso para mí es esencial y va, a mi entender, tener que ver con lo que está llegando a su clínica y lo que lo va a llevar a él a hacer la formulación de los temas de la sexuación. Cuando estamos pensando ¿verdad? en lo que es la base, ¿no? Lo que sostiene sus elaboraciones, quizás lo más contundente, lo más tajante, ¿no? Es su formulación de que no hay relación sexual. Y él dice, ¿verdad?, que la relación sexual no tiene nada que ver con lo que la sustituye por completo, que son los fenómenos identificatorios, ¿verdad?, con esta idea de ser o macho o hembra. Él hace ese planteamiento, como les decía yo, para cuestionar esa falacia identitaria, sabiendo, ¿verdad?, que no es tan sencilla de dejar caer, que esa falacia está, ¿verdad?, y que el sujeto se aferra a ella porque no solamente dentro de, vamos a decir, de lo que es la cultura, sino dentro de la propia cultura analítica. Las analistas mujeres están haciendo unas reivindicaciones en relación a los analistas varones, ¿no? Entonces, él trae, ¿verdad?, una mitigación diciendo, ¿verdad?, que hay que tener cuidado porque la identificación, incluso, ¿verdad?, si uno dice ser macho, ser hembra, eso no está tan claramente definido, y que por eso luego, ¿verdad?, se pasó a hablar macho, hembra, hombre, mujer, masculino, femenino, pero es problemático y dice Lacan también, ¿verdad? Por eso al final de cuentas Freud elige moverse de esa polaridad culturalmente y anatómicamente marcada, ¿no? Y habla de oposición, actividad-pasividad. Pero para Lacan, lo que es claro, ¿verdad?, es que si nosotros interesamos trabajar con un sujeto, tenemos que saber que el goce sexual no está inscrito en la subjetividad. El goce sexual no está en el sistema del sujeto. Por eso dice, ¿verdad?, que no hay sujeto del goce sexual. Y va avanzando, poco a poco, va trenzando, ¿no? Y nos va diciendo, el falo, ¿verdad?, y yo creo que Freddy trabajó algo de eso y lo podemos retomar. El falo es un significante que está fuera del sistema, ¿verdad? ¿Del sistema cuál? Del sistema del sujeto. Y es el que designa lo que del goce sexual está radicalmente forcluido. Y dice más, dice el goce sexual no está simbolizado ni es simbolizable en ninguna parte del sistema del sujeto. ¿Qué es lo que, verdad? ¿Qué es lo que podríamos sacar de esta primera, verdad, contundencia lacaniana, ¿no?
que, o sea, si nos queremos acercar al goce sexual, no es por la vía de las identificaciones y tampoco es solamente por la vía de la palabra y del sentido. Hay algo que escapa al sentido, a la palabra, a las identificaciones del goce sexual. Y el referente para poder un poco trabajar con ese goce sexual es el falo, ¿verdad? Esa es la apuesta de Lacan, ya van a ver ahora. En su seminario 16 dice lo siguiente: todo lo que introdujo como lógica del sexo compete a un solo término que es verdaderamente su término original, que connota una falta y que se llama castración. Ese menos esencial es del orden o de orden lógico y sin él nada podría funcionar. Oigan esto, tanto para el hombre como para la mujer, toda la normatividad se organiza en torno de la transmisión de una falta. Estamos hablando, ¿verdad? Este seminario es 4 años antes a la formulación oficial de sus fórmulas de la sexuación, pero ya nos está moviendo a hacernos, ¿verdad?, la pregunta de si el recurso para orientarnos no debería de ser un recurso lógico. Sí, justamente cuando vamos a acercarnos al orden de la falta o de lo que no es falta, para no enredarnos en el registro imaginario y ¿verdad?, para entender que hay algo que habría que formalizar de la falta. La única manera de formalizar algo de la falta es por la vía de, ¿verdad? Y ahí se va a acercar tanto a Aristóteles como a Peirce, como, ¿verdad? Sobre todo, voy por partes, pero particularmente Aristóteles, ¿verdad? Con el esfuerzo aristotélico de tratar de reducir a una fórmula algo que se pueda aplicar, que no distraiga, que no tenga palabras de más, pero que nos permita orientarnos para pensar, ¿verdad?, cómo es que funciona en este caso la pregunta por la sexuación y el goce en el humano. Y va a decir también en ese seminario, ¿verdad?, que no hay un discurso del sexo, sino una alternativa entre dos identidades de goce. Todo o no todo fálico, ¿verdad?, que están determinadas por dos lógicas distintas. Eso ya lo avanzó. Así que, ¿verdad?, lo que nos va a mover de una clínica que estaba dominada fundamentalmente por la pregunta por el deseo, a una clínica en donde el corazón de lo que nos interesa es la identidad de goce. No es la identificación como tal, ¿verdad?, por la vía del deseo, sino la identidad de goce, todo o no todo fálico, es decir, sometido todo al orden del falo o no todo. Y ya poco a poco vamos a irlo entendiendo, ¿verdad? Lo que es claro, y él lo plantea también, es que entre esas dos opciones el sujeto tiene que hacer una elección. No hay un más allá. O se está dentro del todo o en el no todo. Pero no hay una tercera vía, ¿verdad? Hay dos vías que no se complementan justamente, de ahí la ruptura de la falacia, ¿verdad? No va por ahí el asunto,
son dos lógicas diferentes que él va a tratar de formular en los próximos tiempos. En el seminario 18, ¿verdad? Él dice, anticipa, ¿verdad?, que las fórmulas de la sexuación tienen como objetivo abordar las diferencias entre la posición masculina y la femenina en relación al goce por la vía de la lógica y no de la anatomía. Es decir, ya no tenemos que ver con que haya un pene o no hay un pene para hablar de castración. No va por ahí. Y ese mismo año, ¿verdad?, él propone, por eso hablábamos de en la anterior, ¿verdad?, ¿verdad?, de lo todo o no todo, porque es en este seminario que él propone el concepto del no todo. Y desde ahí hasta el 1974, Lacan va a estar comentando todas estas elaboraciones que él hará alrededor de la fórmula, ¿verdad?, en el Atolón ha dicho, también en televisión, en UPIR, pero sobre todo en el seminario que nosotros conocemos como AUN, que es el seminario Encore. ¿Y qué es lo que quiere Lacan? Como ya hemos un poco avanzado, ¿no? Él quiere que nos saquemos del medio, que nos desprendamos de la idea de hombre o mujer como esencias. Imagínense, ¿verdad? Es una apuesta clínica. Imagínense que cuando le llegue a alguien a usted a su oficina, ¿verdad?, usted lo va a tratar de ubicar de entrada como hombre o como mujer, ¿verdad? ¿Quién llegó? Porque él dice, bueno, pero hay que atravesar eso, no se puede quedar ahí. Usted no se puede quedar pensando en que tiene enfrente a un hombre porque está vestido como tal o porque se presenta como tal, o a una mujer porque igual se dice mujer, ¿no? No solamente porque tenga unos atributos sexuales particulares, ¿no?, sino porque, y aquí viene una contundencia, él dice, en realidad, hombre, mujer o niño, o niña, son significantes. Es decir, son intentos de nombrar, de dar cuenta, de recoger, pero no dicen la esencia. Es decir, no entran al registro del ser, ¿no? Solo se existe como significante. Y esto me parece que ¿verdad?, es importante porque con mucha frecuencia, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno escucha ¿verdad?, a sujetos en la clínica que traen la pregunta de quién soy por la vía de la identidad subrayado, sexual, ¿no? Yo seré trans, seré homosexual, seré esto, seré el otro. Lacan lo que dice es, hay que moverse de ahí. Hay que moverse de esa encerrona por dos razones. La primera, porque en lo que el sujeto hable, de dónde, ¿verdad?, está tratando de contestar quién es, está muy lejos de poder dar cuenta del registro del ser. ¿Quién soy? ¿Verdad? Esa pregunta no se va a resolver si yo digo soy homosexual, soy transexual, soy LGBT, ¿verdad?, todas las maneras como se trata de dar cuenta y de nombrar algo del ser por la vía de una identificación sexual. Él dice, no, por ahí no va la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos no solamente es lidiando con un sujeto que no es, ¿verdad?, aunque se esté preguntando quién es. Nosotros tenemos que ir un poco más allá, ¿verdad?, movernos de ahí. Y también nos dice, ¿verdad?, y esto es importante, porque cuando uno dice la no relación sexual, por supuesto que no es que no haya acto sexual, ¿verdad? No es que no se pueda estar, ¿verdad?, en la intimidad sexual con alguien. Pero lo que él está diciendo es que en ese acto hay algo que pifia, hay algo que no va, hay algo que no funciona. No nos encontramos en el acto sexual. No nos encontramos con qué, ni con el otro, ni con lo que buscamos, ¿verdad?,
siempre hay una desproporción entre lo que se pretende encontrar y lo que se encuentra. Eso es fundamental y no es porque yo lo haya hecho mal, sino porque estructuralmente eso no es posible. ¿Verdad? Y sabemos que, ¿verdad?, el trabajo con el neurótico, eso es fundamental porque el neurótico no va a dejar de insistir en que eso sea posible, ¿verdad? Ya sea buscando otras parejas, buscando poliamores, buscando todas estas otras variantes, ¿no? De tratar que la cuenta cuadre, pues no va a cuadrar cuando no hay relación o no hay proporción o no hay complementariedad sexual. Lo que se está diciendo de entrada es que no hay manera, y ahorita lo vamos a explicar mejor con la fórmula, no hay manera de encontrarse con el otro. No es que no haya acto sexual, pero no hay relación. O sea, hay algo ahí que falta, hay algo ahí que no se da. Por eso el fantasma va a ser fundamental en eso. Y él dice, ¿verdad? Parte de la dificultad, parte de que no haya proporción sexual, es que no hay una simbolización del sexo femenino, hay una asimetría, dirá él, del significante entre la función del hombre y la de la mujer. ¿Por qué? Porque a nivel del psiquismo hay un único significante sexual. No hay dos. Hay uno, ¿verdad? Y es el falo, y es en función a ese significante que todos los sujetos las tenemos que arreglar, ¿verdad? Es decir, que si no hay un significante que se pueda parear, que se pueda encontrar con el falo, no hay una fala, ¿verdad? Eso no se da. Hay un solo significante, entonces el esfuerzo es cómo arreglárselas con eso que no hace dos. Y que es importante, ¿verdad? Encontrar modos de suplencia para lidiar con eso de distintas maneras. Y dice Lacan, ¿verdad? Esa búsqueda de una suplencia, esa búsqueda de cómo arreglárselas, nos lleva en dos direcciones. Por un lado, en donde todo lo que ocurre está regido por la lógica fálica, o otra vertiente en donde todo lo que ocurre, ¿verdad?, puede o no estar regido por la lógica fálica. Es decir, es no todo fálico. No es que sea no todo, no le falta nada al lado no todo, ¿verdad? Es una lógica diferente, fundamental, ¿no? Y esta es la gran propuesta que hace Lacan en su seminario 20. Van a ver, o sea, la parte de arriba la vamos a presentar primero, ¿verdad? En donde están sus fórmulas, y la parte de abajo, que son los modos en que el sujeto se las arregla buscando modos de suplencia de goce, dependiendo en dónde se ubique. Lacan, ¿verdad? Cuando vean, ¿verdad? Esta es la misma fórmula, las mismas fórmulas que estaban en la pasada. Lo que pasa es que cogí la parte de arriba, ¿no? Son 4 fórmulas que van a permitir a Lacan explorar cómo se juega la relación del sujeto con su voz, ¿no? Del lado izquierdo, por lo menos del lado izquierdo, ¿verdad? Ustedes van a ver el lado hombre. Del lado derecho está el lado mujer. Del lado izquierdo, entonces, está el lado todo. Y del lado izquierdo está el no todo. Esas fórmulas que ahora les voy a un poco a tratar de presentar, como les decía, se sostienen, ¿verdad? Lacan toma algunas ideas de Aristóteles para tratar de enunciar la dimensión universal, particular o existencial de una premisa. Ustedes conocen, ¿verdad? Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. La premisa aristotélica va, ¿verdad? El silogismo aristotélico va de lo universal hacia
lo particular, ¿verdad? Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. Okay. Las fórmulas que propone Lacan van a hacer un giro, porque en sus fórmulas, que hay, ¿verdad? Por supuesto, hay una tensión entre lo universal y lo particular, pero de una manera muy diferente, puesto que, ya les voy a explicar ahora, es el existencial o particular el que posibilita hablar de una universal, de un conjunto universal, ¿no? Es porque hay algo ubicado en ese lugar de lo particular, de lo existencial, y ahora les voy a decir qué es, ¿verdad? Es solamente así que puede venir, ¿verdad? Una construcción de una propuesta más general, ¿no? Las fórmulas también, como les decía, recogen de Peirce, pero también de Frege, ¿verdad? Quien hace la propuesta del concepto de función para proponer una fórmula que resista a la significación, ¿verdad? Para tratar de despsicologizar los referentes de lo masculino y lo femenino. Y, por supuesto, o sea, lo que Lacan recoge es la pura función lógica para tratar de dar cuenta de lo que pasa en cada uno de esos contextos. Entonces, no es chino. Van a ver aquí, ¿verdad? El phi, ¿verdad? Que es esta figura que tiene, bueno, si conocen el alfabeto griego, ¿verdad? Saben cuál es el phi. Está escrito en mayúscula y para Lacan en las fórmulas esta letra phi tiene que ver a la vez con la castración, es decir, con el vaciamiento de goce resultante de la entrada del lenguaje, pero también tiene que ver con el significante. Es a la vez entonces la función fálica, castración, función fálica y remite al goce fálico. Por otro lado, ¿verdad? La E invertida, o sea, la E que está mirando hacia el otro lado y la A que está invertida, puesta hacia abajo, que viene de la, ¿verdad? Esos vienen de Aristóteles. La E invertida es un cuantificador existencial y ¿verdad? Para entenderlo es aquello que marca la excepción, ¿verdad? El al menos uno. En punto de contraste con la A invertida, que es un cuantificador universal que implica la generalidad y el para todos. Así que van a ver del lado hombre, primero vamos a concentrarnos ahí, ¿verdad? Que tenemos la E invertida primero, ¿verdad? Y en la parte de abajo tenemos la A invertida. Así que el cuantificador existencial, la excepción está en la parte de arriba, y el cuantificador universal, la generalidad, está abajo, y van a ver justo al lado la phi, ¿verdad? La letra phi de X, que tiene en la parte de arriba una rayita que significa negación. Eso no es parte de la, ¿verdad? De la propuesta aristotélica. Esto es una propuesta que Lacan recoge para introducir en su formulación el asunto de la negación. Y las fórmulas se escriben con una función f de x, con las negaciones, ¿verdad? De la barra, como les decía, encima de una función o de un cuantificador, y los operadores lógicos llamados cuantificadores, permítanme. Los operadores lógicos llamados cuantificadores, ¿verdad? Entonces, vuelvo a retomar, el A invertido significa para todos, generalidad. La E invertida existe al menos uno. Ustedes, ¿verdad? Ahora, del lado izquierdo, ahorita voy a volver para recogerlo, ¿ok?
del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces estamos encontrando con Lacan, ¿verdad? Que si es el lado hombre, si es la posición masculina, entonces él nos propone leerlo así. El primero, existe un X que no phi de X. Y abajo se dice, para todo X, phi de X. Los de la columna derecha se van a leer más o menos, ¿verdad? Con las mismas coordenadas, no más que se dice, ¿verdad? Si ven el primero arriba, es doble negación, ¿verdad? No existe una X que no phi de X. Y abajo, no todo X, phi de X. Parece muy complicado, pero van a ver que quizás no lo es tantísimo. Vamos, ¿se recuerdan que yo les decía que era importante leer Tótem y Tabú y tener ahí fresquito el mito del padre de la horda primitiva? ¿Por qué? Porque lo que Lacan coloca en ese lugar de excepción, en ese lugar de la singularidad del al menos uno, coloca ahí al padre totémico. Y él dice, ¿verdad?, que ese lugar en donde hay uno al que no le aplica la función fálica es aquel que va a fundar el todo fálico para los demás. Si se acuerdan del mito del padre, ¿verdad?, del mito del padre de la horda primitiva, ¿de qué trata ese mito? Si no es justamente de ¿verdad?, de este padre que tiene acceso a todas las mujeres, que no tiene ningún límite. Y lo que dice Freud es que los hermanos están hartos y deciden matarlo, ¿verdad?, para ocupar su lugar. Pero al matarlo descubren también que todo aquel que intente ocupar ese lugar de excepción va a correr la misma suerte. Por supuesto, ¿verdad? Habría el afán de quedar en el lugar de excepción, de tener derecho a todos los modos de goce de todas las mujeres, el usufructo sin límite, ¿verdad? Pero Freud dice, los hermanos hacen un pacto, se comen al padre, lo incorporan como ley, y el padre queda colocado como referente, como lugar de excepción, como el único que pudo tener acceso a algo, ¿verdad?, sin límite. Opera como referente, como excepción, y volviendo a la fórmula, lo que dice Lacan es que ese padre totémico, ese padre a quien la castración no le aplica, es el que hace posible que haya un conjunto, que es el que está abajo, que quede en relación con la función fálica, es decir, en relación con la ley. ¿Cuál ley? La ley universal de la castración. Y dice Lacan, es un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque el que lo funda, que es el padre, ¿verdad?, totémico, el padre de la horda primitiva, queda afuera. O sea, el padre es el que asegura, por su excepcionalidad, que todos queden castrados, ¿verdad?, que a todos les aplique la ley. Entonces, eso es importante. Ahorita van a ver también por qué, cómo esto Lacan lo va a seguir elaborando. Del lado, no todo del lado mujer, si bien, o sea, aquí no hay una excepción como la hubo con el padre totémico. Lacan dice, del lado mujer, del lado no todo, lo que encontramos es la inexistencia de la excepción que permitiría fundar la castración como ley universal. Es decir, eso no está. La prohibición del incesto no existe. La castración no es una ley universal. Y entonces, si no existe, pues no se inscribe nada como ley universal.
¿Y qué dice él? Entonces, del lado no todo fálico, ¿qué pasa? Que hay un conjunto abierto e infinito. ¿Qué quiere decir eso? Un conjunto no todo, es decir, un conjunto que no funciona todos bajo la misma regla. Es un conjunto en donde la castración puede estar, pero no es una ley universal. Aquí la contingencia marca que algo puede o no ocurrir. La falta de un lugar de excepción implica el no poder hacer una clase, o sea, un conjunto, ¿verdad? Así que del lado izquierdo, del lado todo, hay una excepción que permite la construcción de un conjunto todo fálico. Del lado no todo, del lado mujer, puesto que no hay una excepción, no se puede configurar un conjunto y queda, ¿verdad? Un conjunto cerrado, queda un conjunto abierto, que le llamo un conjunto no todo, imposible discernir en cuanto a que ¿verdad? No les aplica como a los del lado izquierdo la misma ley universal de castración. Lo que Lacan va a seguir elaborando es, dice, o sea, del lado masculino, justamente, puesto que hay una excepción, es posible, ¿verdad?, que se cierre el conjunto y que podamos hablar, ¿verdad?, del significante todo, ¿verdad?, del todo fálico. Del lado femenino, eso no es posible, así que hablamos de la imposibilidad de hablar de un para todos en la escritura de la posición femenina, donde encontramos, ¿verdad?, por supuesto, un no para todo, phi, no para todo x, phi de x, y esta fórmula se ha de leer desde la perspectiva de la contingencia, entendiéndola como es posible que x phi de x, pero también que x no phi de x. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la mujer, el lado mujer, no la mujer, el lado mujer, si algo perfila, es que va a haber más de una manera de acercarse a la pregunta por el goce. La pregunta por el goce fálico se va a plantear más contundentemente del lado hombre. La pregunta por la interrogación por el goce del lado femenino, lo que Lacan está planteando es que puede ser que recurra al goce fálico como puede ser que no. Así que esa apertura a la variabilidad nos plantea al territorio del no todo. También voy a decir Lacan, ¿verdad?, que del lado todo, del lado hombre, en la parte superior, encontramos, ¿verdad?, lo que cesa de escribirse, lo que no cesa de escribirse, perdón, es decir, lo que no cesa de marcarse como ley, porque es necesario que se siga marcando esa ley para que el conjunto se sostenga y sea posible, ¿verdad? Entonces, eso es del lado izquierdo. Entonces, para recapitular, tenemos arriba lo necesario, abajo lo posible. Del lado derecho tenemos lo que no cesa de no escribirse, no cesa de no existir, la prohibición no existe, ya lo habíamos dicho, ¿verdad?, como algo universal. Así que ahí él coloca el imposible en la parte superior, que da paso a lo que cesa de no escribirse, que es lo contingente, porque puede o no darse, ¿verdad? Así que tenemos las cuatro variantes que ¿verdad?, de la relación con la escritura que formula Lacan, ¿verdad? Lo que no cesa de escribirse, lo que no cesa de escribirse, lo que cesa de escribirse, lo que no cesa de no escribirse y lo que cesa de no escribirse, para dar cuenta de lo que para cada sujeto se perfila como relación al goce. Sí, y solo si el goce está regido totalmente por phi de x,
diremos que tal sujeto se inscribe en la posición masculina. Y recuérdese, no estamos hablando de un hombre de carne y hueso. Estamos hablando de una posición en relación a un goce, ¿verdad?, que está regido por la castración. Por el contrario, si no todo el goce está regido por phi de X, entonces ese sujeto, para Lacan, está del lado de la posición femenina. Por supuesto, ¿verdad? Que no estamos hablando, no se trata de acotar la feminidad o la masculinidad con definiciones que siempre serán fluctuantes en función de aquel que la realice. Por eso, son pistas que Lacan propone y la idea, ¿verdad?, del todo fálico y no todo fálico abren, ¿verdad?, a interrogar mejor la clínica de la sexuación en nuestros tiempos. En el seminario 20 él va a decir, a todo ser que habla, sea cual fuere, esté o no provisto de los atributos de la masculinidad, ¿verdad?, le está permitido, tal como lo formula explícitamente la teoría freudiana, inscribirse en esta parte. Si se inscribe en ella, vetará toda universalidad, será el no todo, en tanto puede elegir o no estar en phi de X. Tales son las únicas definiciones de la parte llamada hombre y de la parte llamada mujer para lo que se encuentra en la posición de habitar el lenguaje. Eso está en la página 96 del seminario 20 aún. Entonces, lado todo fálico, lado no todo fálico, el propio nombre lo indica, ambos tienen que ver con lo fálico. Lo que pasa, ¿verdad?, que del lado todo fálico hay una completa cobertura y sumisión, ¿verdad? El padre de la horda primitiva, como recordamos en Tótem y Tabú, prohíbe, pero también protege. Del otro lado, ¿verdad?, la apertura es a sí, a lo mejor, quizás, pero no necesariamente. Aunque ambas posiciones mantienen una relación con el falo, la manera de hacer con ella, es decir, con la relación con el falo, es diferente. Del lado masculino, entonces, sabemos que el goce está regido por la función fálica, a excepción de la existencia de una X que niega la función, que es el padre de la horda primitiva, ¿no? Del lado femenino, no todo el goce está regido por tal función, y al faltar una excepción que posibilite, ¿verdad?, es imposible cerrar el conjunto de manera que al permanecer este abierto, puede haber un goce que no sea contable y no localizable en una parte delimitada del cuerpo. Es decir, nos vamos a encontrar con sujetos que van a estar teniendo la puerta hacia el goce fálico, como sujetos que van a tener la puerta hacia otro goce que ahora vamos a presentar también. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Sigo. Ok. Es importante, ¿verdad? Y lo voy a poner ahora. Voy a pasar a la próxima y ahorita regreso acá. Si se fijan, ¿verdad?, en la parte de abajo, van a ver del lado derecho una LA, la, ¿verdad?, barrado, y tiene que ver con la mujer, ¿verdad? Y van a ver, o sea, tenemos al sujeto, tenemos a phi, gran phi, tenemos a S de gran ta barrada y tenemos al objeto A. O sea, lo que Lacan va a hacer ahora es plantearnos a partir de esas dos maneras, dos opciones de posicionarse dentro del grupo del todo fálico o no, dentro del grupo todo fálico, es decir, dentro del grupo no todo fálico, que es abierto, ¿qué es lo que puede pasar? Y él dice, ¿verdad? El la barrado lo que marca para Lacan es que la mujer no existe. ¿Qué implica, verdad?, que no podemos construir la clase de las mujeres porque no todo en ella se rige por la función fálica.
Y recuérdense, no estamos hablando de las mujeres como, ¿verdad? Como las chicas que somos, ¿verdad? Estamos aquí presentes. No es de eso que estamos hablando. Justamente lo que él, o sea, añade a su reflexión, ¿verdad?, es que una de las consecuencias de que sea un conjunto abierto y que no todo sea fálico, es que es imposible formar una clase que se llame las mujeres, ¿verdad?, o lo femenino. ¿Por qué? Puede ser, dentro de lo que ahí discurre, que haya variedad, ¿verdad?, que algunas se sometan al goce fálico y otras elijan no hacerlo. Así que esa apertura, ¿verdad?, que van a ver ahora, ¿verdad?, que Lacan plantea con esa negación de una composición grupal de las mujeres, lo que va a abrirle a él es a ilustrar cómo para aquel que se ubica en el conjunto no todo, va a haber dos opciones, dos vías de suplencia, ¿verdad?, a la no proporción sexual, dos vías que están marcadas, y ahora voy a explicar, y del lado del grupo, ¿verdad?, del conjunto todo, hay una sola vía, que parte del sujeto. Él pone al sujeto dividido, es decir, al sujeto que está bajo la castración, del lado todo, fálico. ¿Okay? Así, él dice, ¿no? El sujeto está dividido del lado todo, ¿verdad?, y al lado no todo, y va a ir al lado no todo a buscar el significante del otro. Pero como no hay significante del otro, ¿verdad?, él no va a poder encontrar a la mujer, no va a poder encontrar a aquel que le complementa, ¿verdad? Lo que va a encontrar es el objeto A. Ese movimiento, esa dirección del sujeto hacia el objeto A, si ustedes lo miran, nos marca la fórmula del fantasma, ¿verdad? Es la tensión de la relación del sujeto con el objeto pequeño A. Ese matema del fantasma le permite a aquel que se sitúa en el lado todo fálico, le permite soportar la imposibilidad de la relación sexual velando la falta, ¿no? Sabemos que el fantasma tiene una función de velamiento. Del lado no todo, ¿verdad?, está la mujer barrada, la mujer tachada, como habíamos dicho ya, porque no hay una mujer total, no hay un conjunto que diga a las mujeres, y la dirección se desdobla, ¿verdad? Y el goce está esencialmente dividido. Lo que Lacan plantea es que la mujer es no toda en el goce fálico. La mujer es irreductible al orden significante porque no hay un significante que la represente. Y si a la mujer no le falta nada, debe cruzar hacia el lado... No sé si me ven, no es que no me van a ver. Estoy marcando la dirección de la hacia fi, ¿verdad? Va a cruzar hacia el lado todo para identificarse con el padre. Se recuerda, gracias, ¿quién lo hizo? Eduardo. ¿Sí? Sí. Gracias. La verdad que es increíble, Dios mío. Yo tengo que tomar clases contigo definitivamente. Gracias. Sí, porque yo estoy aquí, ¿verdad?, en esta figuración, haciendo aquí el señalamiento como si estuvieran al frente mío, que es lo que yo más quisiera, ¿verdad?, poder hacer esta. Si hace en PowerPoint marcas, nosotros las debemos ver. Abajo en el menucito, quizás te da opciones, los tres puntitos, en el menú de PowerPoint. A ver. Ahí puede que te dé opción como para marcador o algo. Al lado de la flecha. Me dice next, previous, last view, by title, screen. ¿No te da opción como de marcar? User presenter view, ¿no? No, está bien, pero yo lo puedo hacer acá con Zoom. Si entiendo lo que estás diciendo, lo intento y me dejas saber. Sí,
por favor, mira, sería marcar la dirección. Bueno, vamos un momentito atrás. Vamos del sujeto a primero. Si eres tan amable. O sea, la dirección, o sea, el sujeto, ¿verdad? Dirá Lacan, en sus avatares, en sus vicisitudes para tenérselas que arreglar con la no relación sexual, va a buscar, va a intentar encontrar algo que le complete. Pero como eso no es posible, porque no hay, ¿verdad?, un significante, ¿verdad?, que le permita hacer esa conjunción de lado no todo, eso no está, no va a encontrar a la mujer del otro lado. Lo que va a encontrar es el objeto A. Y es hacia ese objeto que va a dirigir, ¿verdad?, hacia donde va a concentrar su búsqueda. Lo que dice Lacan es que, miren qué interesante, en ese pasaje, en ese movimiento del sujeto hacia el otro lado, es decir, en el paso del lado hombre hacia el lado mujer, en el lado del pasaje del todo al no todo, se configura la fórmula del fantasma. Esa configuración lo que provee, lo que pone en perspectiva es que aquel que se coloca fundamentalmente bajo la égide del goce fálico va ineludiblemente a tener el recurso del fantasma para tratar de mitigar, ¿verdad?, lo que implica el padecimiento de la no relación sexual. Pero, ¿verdad?, bajo la premisa de que en ese posicionamiento el único recurso, el único goce que va a tener a su disposición es el goce fálico. Del otro lado, lo que Lacan va a decir es aquel que se coloca, ¿verdad?, de lado no todo, ¿verdad?, es decir, aquel que no está en el conjunto del todos castrados, que tiene un margen de maniobra distinto para lidiar con el goce. Y su goce, dirá Lacan, de aquel que se ubica de lado no todo, se desdobla. Es un goce que lo lleva por un lado, ¿verdad?, ¿verdad?, que aquel que se ubica del lado de la mujer que no existe, de la mujer irreductible, va a moverse hacia, y ahora sí lo puedes marcar, en la dirección de la hacia Gran Phi. ¿Se puede? Gracias. Ok, va en la dirección de la hacia Gran Phi, va a cruzar, dice, hacia el lado todo, o sea, va a buscar el goce fálico, como una, ¿verdad?, con un modo para posicionarse, pero para ello, para poder tener acceso al goce fálico, tiene que identificarse con el padre en tanto poseedor del falo, inscribiéndose en el falo para luego perderlo. O sea, tiene que acercarse ¿verdad?, al padre para someterse a la castración, para que la castración le aplique y tener entonces acceso a ese goce. No hay acceso al goce fálico si no es por la vía de la castración. Tiene que ser así, es lo que dice Lacan. Pero además hay otra vía, ¿verdad?, que es la dirección que la lleva hacia el significante de la falta en el otro, ¿verdad?, que es ese de gran tabarrada, que Lacan le llama eso el goce del otro mayúscula, que es un goce suplementario, un goce que no está sometido a la castración, porque está de lado no todo, ¿verdad?, no está bajo esa tutela de la ley de la castración, pero es un goce, dirá Lacan, no lo perdamos de vista, es un goce suplementario porque agrega pero no completa, pues no hay relación sexual. Así que aunque ¿verdad?, quien se ubica de lado no todo, que tendría en principio una mayor diversidad de alternativas, por dos, ¿verdad?, tiene dos alternativas en su búsqueda de goce, de ninguna manera va a poder, a pesar de que intente suplementar el goce
fálico, que por supuesto es limitado, con el goce suplementario, el goce del otro, no es más que un suplemento. Pero no habrá posibilidad de que algo ¿verdad? Se sacie ahí, se complete, porque no hay relación sexual. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, en la relación de los tres registros, imaginario, simbólico y real, el goce fálico está en el trenzado de lo simbólico y de lo real, y otra vez me está pasando lo mismo porque estoy haciendo el señalamiento como si lo pudieran ver. El goce fálico se encuentra entre lo real y lo simbólico, mientras que el goce del otro se encuentra en el entramado de lo real y de lo imaginario. Es decir, no está, es un goce diferente al goce fálico. El goce fálico está, ¿verdad?, está implicando que el modo como lo simbólico, ¿verdad?, arropa algo de lo real. En el goce suplementario es un goce que añade algo, pero no permite de ninguna manera, como dirá Lacan, llegar a la completa satisfacción. Y eso lo sabemos, ¿no? En el caso, ¿verdad?, del hombre y de la mujer, del todo y del no todo, o sea, son dos modos de suplir y defenderse de la no relación sexual. El fantasma, ¿verdad?, es el recurso que vela y recubre la falta. El goce suplementario es el intento de, ¿verdad?, de desplegar una falacia de que sí es posible, aunque por supuesto no lo es. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas y éticas que habría que sacar de ¿verdad?, de esta presentación? Y ya ¿verdad?, si tienen dudas, y ahorita lo hablamos, ¿no? Porque es una presentación que hago un poco sucinta de las fórmulas, ¿no? ¿Verdad? Habría mucho más que pensar, pero, ¿verdad?, lo dejo puesto como con una invitación para que ustedes lean y hagan su propio recorrido, ¿verdad?, pero para poner en perspectiva que esta clínica de la sexuación, que es la clínica de los goces, tiene unas implicaciones clínicas y éticas, ¿no? Por un lado, abre para el analista y abre para un sujeto la pregunta de lo que es posible elegir, ¿no?, y lo que no es posible elegir. Y esto es importante, pienso particularmente en estos tiempos que estamos viviendo, en donde muchos de los sujetos llegan con la falacia, como decíamos, de que uno puede hacer todo lo que se le venga en gana y de que es posible tener el cuerpo que se quiere y gozar, ¿verdad?, sin limitaciones. Y lo que Lacan nos convida a considerar es que en el trabajo con la clínica de los goces, el sujeto sí puede elegir algunos modos de gozar, ¿verdad?, que es importante poderlos dilucidar, pero también, ¿verdad?, parte del recorrido de análisis, guiándonos por la clínica de la sexuación, implicaría que el sujeto descubra, ¿verdad?, lo imposible de elegir. O sea, que hay un límite no solamente a la posibilidad de elegir y lo que uno puede hacer con la identidad sexuada, porque hay algo del cuerpo y de lo real del cuerpo que es imposible cambiar, ¿verdad? Se tratará, pero las marcas están, ¿no? Así que ¿verdad?, hay una dimensión, hay un escollo ahí en lo real del cuerpo, pero también hay un escollo en la imposible complementariedad. Déjenme retomarlo. O sea, del lado del cuerpo hay un doble escollo. Está el escollo de que el cuerpo como quiere es sexuado, ¿verdad?, por más que se trate, ¿verdad?, de arreglar ¿verdad?, y de ponerle hormonas y cosas así. Bueno, el cuerpo seguirá siendo sexuado. No hay forma de bregar de otra forma que con esa consideración, pero también es mortal. Es decir,
No es menos cierto que es un cuerpo que se deteriora, que se vuelve decrépito y que hay que bregar con él, ¿no? O sea, por otro lado, también, ¿verdad? En la relación con el otro, la elección de objeto tiene un escollo, ¿verdad? Y es que la elección de objeto, por más cairótica y afortunada que parezca, se estrella con que esa elección de objeto no viene a ser nunca complemento para el sujeto. A lo mejor puede ser fuente de un goce suplementario, pero nunca es complementaria. La elección, ¿verdad? Entonces se juega en relación a 3 ejes que son los que nosotros tendríamos que trabajar en la clínica, ¿no? ¿A dónde es que el sujeto se ubica en relación, ¿verdad? Al falo, ¿no? Si se ubica en relación al falo del lado del no todo o del todo, ¿no? ¿A dónde es que el sujeto se está ubicando? Y ese es el trabajo clínico, pues usted ¿verdad? Lo tendría que orientar para tratar de escuchar por ahí a dónde se está ubicando el sujeto, ¿verdad? En relación a la ley, a la función significante, a la castración. Por supuesto, ¿verdad? Está la pregunta, como les decía yo ahora, la elección del partener, que es fundamentalmente, y eso el psicoanálisis lo ha requete descubierto, la elección del partener es sintomática, siempre. Es decir, porque nunca es más que una suplencia. Es metonímica, ¿verdad? El partener siempre viene a ser algo más o algo de menos, pero nunca es. Y por otro lado, ¿verdad? Uno puede elegir algunas de las prácticas del goce del cuerpo que yo creo que en esta actualidad eso es problemático, particularmente problemático, y rebota entonces al modo como se trenza la relación del sujeto con ¿verdad? Con la castración y con lo fálico, y el lugar que se le da al partener, que muchas veces, como vemos, ¿verdad? Cada vez más en la clínica puede ser degradado, ¿verdad? Al lugar de un objeto literalmente de consumo, ¿no? Y no, ¿verdad? Y no ubicado, ¿verdad? En otro lugar, ¿no? Ahí es donde entraría la pregunta por el amor, ahí es donde entraría, ¿verdad? La pregunta por el deseo y cómo eso haría, ¿verdad? Más social el lazo con la pareja, ¿no? Que no fuera ¿verdad? Un lazo destinado únicamente a la satisfacción o al goce, ¿no? Pero como les decía, las prácticas de goce del cuerpo son múltiples en la actualidad, ¿no? Hay, o sea, la cantidad, no solamente de objetos gadgets, ¿no? Sino de promesas y de falacias que se presentan son inmensas. Al igual, ¿verdad? Que el menú de las identificaciones en la actualidad, ¿no? A mí no me deja de sorprender, ¿no? Esta lista de letras que de alguna manera pretenden cifrar algo, pero que no sabemos de qué. No sabemos si es cifrar algo de la identidad, algo de la elección de objeto o algo del goce, o una mezcla, ¿verdad? Y eso es parte de nuestro trabajo clínico, pienso yo, que es fundamental, ¿verdad? Orientarnos por ahí, ¿no? Entonces, es importante plantear por eso, ¿no? Que el posicionamiento en el todo o en el no todo, ¿verdad? El sujeto, pues, ¿verdad? Lo va a ir asumiendo por el discurso y no implica en sí mismo ninguna práctica de cuerpo específica, eso es adicional, ¿no? Por otro lado, la identidad de goce no decide el partener, ¿verdad? O sea, usted puede plantear, ¿verdad? Yo soy homosexual, y entonces la pregunta que habría que traer es, ¿verdad? ¿Y cómo llega a ese decir? ¿No? O sea, ¿qué sería lo que sostiene ese planteamiento? ¿Es la identidad de goce o es el partener? O sea, ¿es que le gustan los hombres o es el goce que se juega ahí? Que me parece que abre a un montón de preguntas que podríamos seguir discutiendo sin duda, ¿no? Por otro lado, los goces del cuerpo, ¿verdad? Que se perfilan, apuntan a la disociación con la problemática subjetiva porque se hace difícil, cada vez más me parece a mí, poder
recoger en palabras esas prácticas sexuales. Me parece que eso es algo que también la clínica nos invita a pensar y a trabajar, ¿no? Colette Soler, en su libro Hombres y Mujeres, dice, ¿verdad?, que esto me parece fundamental, que es importante poner en perspectiva que hay una desconexión, una disyunción, ¿verdad?, entre el modo de posicionarse, la elección del partener y el modo de goce. Es decir, que eso no se alinea para lo mejor, ¿verdad? Siempre hay algo que pifia ahí, ¿no? O sea, a lo mejor hay un posicionamiento que en un momento dado se conjuga con un modo de goce, pero entonces la elección del partener no funciona. Que eso no es posible que se recoge y se trence como el sujeto quisiera, porque entonces estaríamos hablando del ideal de la complementariedad. La desconexión es parte de la existencia humana y el modo de dar cuenta cómo eso se juega para cada cual es fundamental, ¿no? Lo otro ya lo puse. Entonces, está la pregunta, ¿no? ¿Con qué nos enfrentamos nosotros? ¿Nos enfrentamos con una clínica de los sexos o con una clínica de la sexuación? ¿Qué es lo que nosotros tenemos ante nosotros? Porque, vuelvo y repito, ¿no? El hecho de ubicarse de un lado o del otro de la sexuación no implica ni la elección de objeto, ni tampoco implica el modo de goce elegido. Sabemos, sobre todo del lado no todo, ¿verdad?, que hay más de una opción. Además, la pregunta por la identidad tampoco depende de la ubicación de uno u otro lado de la sexuación. Entonces, tenemos aquí una cuestión interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos decir a modo de ejemplo que quizás la transexualidad está más vinculada a un asunto de identidad, ¿no? Que lo que es más álgido ahí es la pregunta por la identidad. Lo que trae a un sujeto, ¿verdad?, es no tanto su relación con el otro, ni su elección de objeto, sino la pregunta de la imposible sustanciabilidad de la identidad, de poder contestar la pregunta ¿quién soy? Y por eso el sujeto, ¿verdad?, puede hacer un montón de periplos en el intento de encontrarse, ¿verdad?, y de llegar a estar en el lugar donde cree que es. Del lado de la homosexualidad, no es que ese asunto de identidad no puede estar, pero incluye también la pregunta por la elección de objeto, ¿verdad? O sea, ¿por qué alguien se ubica en el lado, ¿verdad? La pregunta por la homosexualidad es que el sujeto se ubica ahí por su modo de goce, porque se piensa homosexual, ¿verdad? O porque elige a un, ¿verdad?, a un objeto homo, ¿verdad?, de su propia, ¿verdad?, de su similitud, que se asimile y se asimile a él, no se asimile, se asimile a él, ¿no? Para terminar, ¿verdad?, es importante decir que el psicoanálisis no está para incidir en la sexuación de un sujeto, ¿verdad? Eso, claro, lo puso Freud cuando habla de, ¿verdad?, de la joven homosexual. Y lo que es posible es buscar los resortes de la elección de objeto, de las disposiciones pulsionales y los modos de goce implicados, ¿verdad? Por supuesto, buscar también a dónde se ubique el sujeto, pero, ¿verdad?, es importante que en ese recorrido, ¿verdad?, se logre atravesar ¿verdad?, ese camino en lo que tú vas aclarando qué es posible elegir y qué no. Porque solamente ahí se nos trae entonces la pregunta de la responsabilidad del sujeto. Y hasta ahí llego. Comentarios, preguntas. ¿Se entendió algo? Disculpen que yo no encontraba dónde estaba el botón. Quedé sin encontrar el botón de prender. Bueno, pues ustedes dirán si tienen algún